millones de años, su brillo aumenta alrededor de un 10%. La Tierra responde con océanos más cálidos, atmósferas más inquietas y una lenta mudanza de la zona habitable. No lo notamos en una vida humana, pero el calendario del cosmos es paciente. Esa paciencia es también sentencia. Antes de que el Sol muera, la vida tal como la entendemos ya habrá sido exiliada. En unos 1000 millones de años, el aumento de luminosidad disparará un efecto invernadero feroz. Los océanos se retirarán, el vapor de agua será desgarrado por la radiación ultravioleta y el planeta azul palidecerá hacia el marrón. La biología cederá el escenario a la geología y al polvo. Cuando el combustible central comience a agotarse, la delicada balanza se romperá. El núcleo se contraerá y se calentará. Las capas externas se expandirán. El Sol se convertirá en una gigante roja, enorme y suave a la vez. Una esfera roja que ocupará el cielo con la melancolía de un último acto. Mercurio y Venus caerán en su abrazo. La Tierra, desplazada a una órbita más ancha por la pérdida de masa solar, podría esquivar el borde incandescente. Pero eso ya no será salvación. Será una roca calcinada bajo un cielo de fuego. En el interior ocurrirá un acontecimiento breve y tremendo: el encendido del helio. Tras la contracción, la densidad del núcleo será tan alta que el helio comenzará a fusionarse en carbono y oxígeno. La estrella se reorganiza, su brillo fluctúa, late, expulsa capas con pulsos rítmicos y caprichosos. La elegancia del equilibrio vuelve, pero solo por un instante del reloj estelar. Esa respiración final arrojará al espacio envolturas de gas ricas en elementos. Lo que desde la Tierra parecería una flor de luz suspendida en la oscuridad, los astrónomos lo llaman nebulosa planetaria. No es un planeta ni una nebulosa tranquila. Es la firma luminosa de una estrella entregando sus restos a la noche. Mientras tanto, los planetas sobrevivientes sufrirán un lento éxodo. Al perder masa, el Sol afloja su agarre. Las órbitas se abren. Los remanentes helados del cinturón de Kuiper vagarán más lejos, y las resonancias que un día trazaron armonías se volverán disonancias. El sistema solar no se romperá de golpe, se deshilachará como una seda antigua. Cuando la gigante roja ceda, quedará un corazón desnudo, una enana blanca del tamaño de la Tierra y la masa de medio Sol. Un diamante de carbono y oxígeno comprimido, caliente al principio, después cada vez más frío. No habrá fusión, solo el brillo que exhala el calor almacenado. Ese objeto condensará la historia de nuestra estrella en un punto de luz compacto. La enana blanca irá apagándose durante tiempos que burlan la imaginación humana. En trillones de años, cuando su luz sea un murmullo, su materia seguirá ahí, obediente al orden cuántico que la sostiene. Algún día, más allá de cualquier calendario, será una enana negra, una piedra fría en el silencio. Nadie sabe quién estará para verla. ¿Y nosotros? La respuesta es doble. La primera es biológica. La vida necesita márgenes. Con océanos evaporados y atmósferas rotas, la biosfera terrestre habrá cedido mucho antes de la gigante roja. La segunda es tecnológica. Si alguna vez merecemos el nombre de especie espacial, nuestro destino ya no dependerá de un solo sol. El futuro científico abre puertas que la naturaleza no prometió. La muerte del Sol no es solo final, es origen para otros. Las capas expulsadas llevan carbono, nitrógeno, oxígeno, polvo. Ese material sembrará nubes que algún día colapsarán en nuevas estrellas y nuevos mundos. La vida, si las leyes que conocemos son universales, podría encontrar otra química, otro cielo. La muerte de una estrella es una inversión paciente.
El calendario que contamos con relojes no sirve aquí. Hablamos de millones y miles de millones de años. El sentido del asombro es la medida más honesta. En ese tiempo extendido, la física no hace concesiones ni muestra crueldad, solo cumple. Por eso la historia de nuestro Sol es también un recordatorio de humildad. Si miras hoy el crepúsculo, verás una estrella madura que aún sostiene mareas, estaciones, migraciones y cosechas. Su luz le ha dado al carbono oportunidad de preguntarse por su origen. La pregunta por la muerte del Sol, en rigor, es la pregunta por el significado de nuestra luz prestada. La ciencia no promete consuelo, pero ofrece claridad. Sabemos cómo termina esta historia no porque alguien la contara antes, sino porque las ecuaciones describen la intimidad de las estrellas. Observamos otras gigantes rojas, otras nebulosas planetarias, otras enanas blancas, y en ese espejo vemos nuestro porvenir. No hay tragedia, hay continuidad. Queda la tarea humana, aprovechar nuestra época templada para aprender, para proteger lo frágil y para construir caminos que trasciendan una sola cuna. Si algún día partimos hacia otras luces, no será para huir del destino, sino para dialogar con él. Porque la muerte de una estrella no apaga el universo, lo educa en nuevas formas. Cuando el último fotón de nuestra estrella ancestral se mezcle con el océano de la noche, quedará su legado en cada átomo forjado, en cada molécula que alguna vez respiró vida. A esa escala, la palabra fin pierde filo. Lo que llamamos muerte del Sol es, en verdad, el giro de una puerta que abre hacia otros amaneceres. Cierra los ojos un instante y escucha el rumor silencioso de la fusión que aún ocurre, ahora mismo. Ese rumor sostiene ciudades, bosques, mares. Es el presente perfecto del cosmos trabajando dentro de una estrella corriente. Comprender su final no nos hace más oscuros, nos vuelve precisos. La luz es más valiosa cuando sabes que un día también descansará. Si este relato te parece distante, mira tus manos. En ellas vive el carbono que fue ceniza de otras estrellas. Somos herederos de muertes luminosas y por eso posibles autores de nuevas luces. El destino del Sol no es un epílogo, es una firma que nos invita a continuar la narración. Y así, bajo un cielo que aún nos pertenece, aceptamos dos verdades sencillas. La primera, el Sol morirá. La segunda, hoy está vivo, y su vida es la nuestra. Entre ambas, cabe una civilización entera. Lo que hagamos con ese intervalo definirá si el último rayo es despedida o promesa.